Buenas tardes a todos, todas y todes. Bienvenidos al ciclo Aperturas Esotéricas, que surge de una iniciativa conjunta de el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM. Eh, para comenzar, quiero destacar que se trata de dos instituciones públicas, laicas, que intentan mantener, preservar y proyectar valores republicanos de educación. En el caso chileno no puedo ser gratuita porque la pagamos y la pagamos muy cara, pero por lo menos con una vocación de servicio público, una vocación de difusión y ampliación del conocimiento. Este ciclo son 5 jueves de octubre y noviembre que nos vamos a juntar a las 4 de la tarde de la hora de Chile para compartir una ponencia. Tuvimos la sesión pasada la exposición de la doctora Guadalupe Antonia Domínguez sobre Miguel Serrano como figura esotérica, y en la sesión de hoy nos acompaña Alejandra Galicia, doctoranda en estudios latinoamericanos, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, que entre sus líneas de investigación se encuentran temas como el antiimperialismo latinoamericano del siglo XX, las redes políticas, intelectuales y de solidaridad en América Latina en el siglo XX, las revistas culturales y por supuesto también las redes teosóficas. En concreto, la doctoranda Alejandra Galicia nos compartirá su ponencia, que en este momento, les comento, lleva por título Redes teosóficas, esoterismo y redes político-intelectuales en América Latina a inicios del siglo XX. Hecha esta breve presentación, les solicito que por favor mantengan sus micrófonos apagados para no interrumpir la ponencia de Alejandra, que entre 30 a 40 minutos dispone de ese tiempo, y ustedes pueden ir dejando sus preguntas o comentarios en la caja del chat para después abrir un momento de diálogo, de conversación y de reflexión en torno a lo que nos va a plantear en este minuto Alejandra Galicia. Y por si acaso, parto por presentarme también. Mi nombre es Marcelo Sánchez, soy profesor del CECLA, del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, editor general de la revista Meridional, la revista chilena de estudios latinoamericanos, que acaba de publicar su número 17 con un dossier sobre sufragismos latinoamericanos, que les invito a conocer si es de vuestro interés y a compartir con estudiantes e investigadores. Hecho ese pequeño aviso comercial, Alejandra, estamos cumpliendo un sueño que se inició hace 3 o 4 años atrás en la biblioteca del Instituto Iberoamericano de Berlín, que nos permitió conocernos y compartir intereses, y ha surgido esta sinergia tan impresionante, tan potente entre los estudios de las redes teosóficas, del espiritismo, todo este estudio del ámbito esotérico occidental, para intentar llegar con esto a un lugar tan importante, si me permiten decirlo, como la Universidad de Chile y los investigadores interesados, estudiantes interesados en este tema. Alejandra, quedamos contigo. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Yo quisiera agradecer antes que todo al Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la UAM de Chile por acoger esta serie de charlas sobre soteriología en América Latina, y bueno, especialmente a Marcelo, que recibió la propuesta y la hemos llevado a cabo, ¿no? Antes que todo, yo quisiera pedir un poco de paciencia porque el tema que vamos a tratar no es fácil, ¿no? Voy a compartir pantalla. Yo titulé a mi ponencia
redes teosóficas, esoterismo, redes políticas e intelectuales a inicios del siglo XX. Y la paciencia que pido tiene que ver con el problema que voy a plantear. Se dice que el esoterismo no se estudia en América Latina, ¿no? Usualmente ese es como un punto de partida, pero en realidad esta afirmación es relativamente parcial, porque sí existen muchos estudios desde la historia, la antropología y la literatura que han abordado el tema esotérico, pero no lo abordan como tal, como desde una metodología donde ubiquen al fenómeno en su conjunto, que lo caractericen y que lo vean como un fenómeno histórico-cultural, ¿no? Casi siempre se suelen solo estudiar sus corrientes, pero no en un constructo orgánico. Entonces, muchos de estos trabajos tienen ciertas, a mi juicio, parten de puntos epistemológicos muy, con muchos prejuicios. Tienden a ser bastante cortos en su marco teórico y metodológico también, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que desde finales de la década de los 90 se ha venido estudiando el tema de las redes teosóficas que presentan este tipo de problemas, por decirlo de alguna forma, y que a través de los años, hasta hace unos pocos años, 2017, que sale el texto de Esteban Rodríguez, el tema de las redes teosóficas va aterrizando, ¿no? Entonces, lo que yo quisiera plantear en un primer momento es un análisis muy, muy somero de lo que ha sido la bibliografía sobre redes teosóficas, ¿no? El primer texto que se escribió sobre redes teosóficas fue un texto de Eduardo de Bes Valdés y de Ricardo Melgar de 1999, que se llama Redes teosóficas y pensadores políticos latinoamericanos. Este trabajo se convirtió como en la referencia para muchos de aquellos que estudiamos el esoterismo de inicios del siglo XX, pero tiene una característica, ¿no? Es el primer texto que aborda la presencia de la teosofía como una influencia entre los intelectuales latinoamericanos de la primera mitad del siglo XX, y ellos señalan que esta influencia es una sensibilidad. Siempre van a hablar de la teosofía como una sensibilidad, ¿no? Teosófico orientalista, que se impregna en una red intelectual, la cual van a considerar como el conjunto de relaciones que se van a prolongar a través del tiempo, ¿no? Esos son como dos elementos muy importantes en la idea o en los planteamientos generales de este trabajo. Ellos van a hablar de que existe una red de intelectuales en los que van a incluir a José Vasconcelos, Alfredo Palacios, a Víctor Raúl Aya de la Torre, a Gabriela Mistral, a Joaquín García Monge y a Augusto Sandino, como una serie de actores que van a constituir una hermandad teosófica. Una cosa bien importante es que a partir de este trabajo, hasta el trabajo de Regina Fuentes, por ejemplo, va a haber como una idea de teosofía que va a ser muy confusa, ¿no? Ellos, por ejemplo, y voy a citar en extenso, ¿no? Ellos creen que más bien definen a la teosofía en un sentido amplio como un conjunto de creencias o prácticas que contemplan en primer lugar la posibilidad de conectarse con lo sobrenatural a través del espiritismo, que se identifican con cierto espiritualismo orientalista, el cual acentúa un comportamiento o una ética de hermandad universal. Un elemento en común del trato de este fenómeno como secta, doctrina, creencia supersticiosa. Los autores, en este caso de Bes y Melgar, van a cerrar este intento de definición de teosofía con la siguiente sentencia: más allá de las definiciones conceptuales, para el caso que nos interesa, solo es un conjunto ecléctico de autorreferencias que el lenguaje cotidiano de la época relaciona con teosofía, espiritismo, orientalismo e hinduismo o escuelas al interior de ese universo. Entonces, es como bien interesante que hablan de redes teosóficas y hacen muy evidente
con esta cita que lo que menos les interesaba en ese momento era plantear una definición de teosofía, ¿no? Ellos mismos lo plantean de esa forma. Después van a venir una serie de trabajos de Marta Elena Casaús. Marta Elena Casaús va a ser muy receptiva en los trabajos de Debes Valdés y Melgar, y a partir de ella va a estar elaborando una serie de escritos que van a versar sobre el espiritualismo teosófico, ¿no? O el vitalismo teosófico. Y lo cierto es que en los textos de Marta Elena Casaús tampoco hay una definición muy clara sobre teosofía, ¿no? Ni de vitalismo teosófico, ni nada por el estilo, ¿no? Para ella van a ser corrientes idealistas de corte espiritualista, espiritista, hinduista, que estuvieron presentes en América Latina, ¿no? Ella va a tener varios trabajos. Uno de los trabajos que a mí me parece que son los que más plantean como cómo aborda y concibe las redes teosóficas, van a ser este texto que se llama La creación de nuevos espacios públicos a principios del siglo XX, la influencia de redes intelectuales teosóficas en la opinión pública centroamericana. A pesar de esto, va a haber planteamientos que se van a tener, que son recuperables, ¿no? Como por ejemplo, ella dice que la formación de este tipo de redes van a abonar a la formación de una conciencia antidictatorial, antiimperialista, pro derechos políticos y sociales, especialmente lo relacionado con las mujeres al voto y los indígenas, ¿no? Pero igual ella va a tener una visión muy reducida de lo que van a hacer las redes, porque los va a ubicar simplemente como una red, más bien, perdón, como una élite que se vincula en este caso a la Universidad de Guatemala. Es muy interesante porque estos planteamientos que Marta Elena está haciendo los va a plantear en un texto que trata sobre una sociedad de nombre Gabriela Mistral, y en sus textos sobre Alberto Masferrer, ¿no? Después va a venir un texto que es muy poco conocido, pero que sigue la línea de Marta Elena, que es de Regina Fuentes de Oliva, que se llama Espiritualismo, Vitalismo y Teosofía en el pensamiento de una red de intelectuales. Ella se centra más en el caso guatemalteco y tampoco tiene como una definición muy importante o que vaya delineando lo que es la teosofía, pero lo que sí hace es que va a ir definiendo a la teosofía como una corriente vinculada mucho a las corrientes progresistas, ¿no? Y bueno, ella sí va a ser como una construcción mucho más compleja y completa de lo que es su definición de red, ¿no? Al definirla como aquella estructura de sociabilidad a través de las cuales circulan bienes materiales y simbólicos entre personas que se encuentran más o menos distantes y van a formar, bueno, se van a configurar alrededor de un proyecto común y que puede ser un proyecto egocentrado o tener varios centros. Entonces, esto va a ser muy importante porque hasta este momento la idea vamos a tener como características, ¿no? Va a haber una ausencia de definición clara de teosofía, que usualmente se va a referir a ella como parte del fenómeno religioso, ¿no? La van a definir como una religión alternativa y usualmente se equipara masonería, espiritismo, vitalismo, orientalismo, como una serie de corrientes que entrarían en la teosofía, pero como veremos más adelante, esta construcción se viene de abajo cuando uno es un poco más riguroso con el fenómeno. Y su idea de red se va a equiparar a la de élite o grupo, ¿no? Que no termina de dimensionar la complejidad del movimiento esotérico. Y bueno, con Regina Fuentes empiezan a relacionar el proceso empiezan a relacionar el fenómeno con procesos progresistas que influyen en la construcción de procesos políticos en las sociedades latinoamericanas. En 2016 se va a publicar en Nova Religio, en la revista, el texto Theosophical Artistic Networks in the Americas de Massimo Introvigne, donde va a entrar en la misma dinámica de concebir a la teosofía como una espiritual religiosa y una espiritualidad alternativa. Y va a llegar hasta el 2017, ¿no? Con un texto
titulado Redes Esotéricas en Centroamérica y Colombia, 1904, el caso de la Sociedad Teosófica de Esteban Rodríguez, que es el primero que comienza a problematizar los textos anteriores, ¿no? Él va a ser el primero que va a ubicar a la teosofía como una corriente esotérica, ¿no? Va a historizar la teosofía, va a considerar una articulación y retroalimentación de mentalidades orientales y occidentales en un determinado momento de la humanidad y la va a caracterizar como un movimiento transnacional, ¿no? Aquí me parece como muy importante porque yo considero que Esteban sí da una dimensión muy importante a la definición de red, porque para él la red teosófica se va a articular en torno a la acción política y él va un poco a equiparar la red teosófica con una red esotérica, pero bueno, eso será cuestión de que uno se lea completo la producción de Esteban, porque cuando uno va uniendo el trabajo de Esteban, le va quedando más completo el panorama de cómo él está trabajando el tema, ¿no? Y esta red se va a articular con otras, que va a ser se puede articular con redes de educación, de caridad, de vegetarianismo, de protección a los animales, que pueden dar paso a luchas sociales y prácticas esotéricas, ¿no? Entonces, aquí vale mucho la pena, hoy, ¿por qué no? Preguntarnos qué están pensando estos autores cuando están hablando de teosofía, ¿no? Y para mí, en realidad, lo que la clave la va a dar Esteban, ¿no? Cuando va a definir a este fenómeno como esoterismo. Y esto creo que es lo importante, ¿no? Porque cuando uno va aterrizando, problematizando el, el fenómeno, pues uno se da cuenta de cómo va a irse definiendo. Me faltó un texto, es el texto de Eduardo Debes Valdés del año pasado, de 2020, que se titula Redes Teosóficas Latinoamericanas y Globales 1875-1930, Logias, Sociedad Civil, Agentes Internacionales, Cuestiones Empíricas, que se publicó en la revista Izquierdas. En este texto, Debes Valdés sostiene, por ejemplo, que el pensamiento y el movimiento teosófico latinoamericano es todavía muy conocido, ¿no? Y considera que aunque no hubo figuras importantes que hicieran aportes teóricos en esta materia, sí hubo importantes teóricos e intelectuales que participaron de esta tendencia, ¿no? Y sigue sin explorar a fondo qué es la teosofía, porque la considera un pensamiento que no fue rupturista, como se insinuaba, sino que lo fue respecto al mainstream de las ideas europeas y latinoamericanas que manejan una visión estilizada de la realidad. Bueno, como ya les decía en esta primera etapa, a mí me parece que hay como una carencia de perspectiva teórica, metodológica y epistemológica, ¿no? Por ejemplo, yo creo que esta falta de rigor conceptual en el que la teosofía se equipara al espiritismo, al vitalismo teosófico, o se relaciona con el orientalismo, habla de un desconocimiento de la historia de la teosofía, pero también habla de un prejuicio muy fuerte con el cual se maneja el fenómeno, ¿no? A mí me gustaría hacer como una cita de Marta-Elena Casaus, donde define la presencia de la teosofía y las corrientes espiritualistas, y voy a citarla, ¿no? Ella señala que además de representar una moda para algunos autores, fue como el sarampión, formó parte del imaginario de toda una generación de intelectuales, en su mayor parte literatos y poetas vinculados al modernismo, que trataron de llevar a cabo una utopía nacionalizadora y moralizadora. A mí me parece que esta definición es muy fuerte y peligrosa. Primero porque te habla de cómo está concibiendo a sus sujetos, ¿no? de estudio o a su objeto de estudio, y además corta la potencia que puede llegar a tener las redes teosóficas, ¿no? O más bien la teosofía en este caso. El segundo elemento que quisiera señalar es que hay un desconocimiento de las dinámicas
que pueden existir entre distintos tipos de corrientes. Bueno, pero ya paso a lo que sigue. ¿De qué se está hablando cuando se habla de redes teosóficas? Para responder esta pregunta creo que es necesario problematizar la idea de que la teosofía es una sensibilidad o que solo es una posición religiosa, y más importante dejar de lado la idea de que es una moda, ¿no? Considero, y justo por eso decía que el texto que nos da la pista es el texto de Esteban Rodríguez, porque cuando lo ubica como esoterismo, ya es mucho más fácil pensarlo desde el horizonte de los estudios de la esoterología, y en este caso del esoterismo occidental y de la concepción que plantea Antoine Fabre en Acceso al esoterismo occidental, ¿no? En este sentido, como de una forma muy rápida, para los que no conocen el texto de Antoine Fabre, va a ser como una cosa muy resumida, pero bueno, Antoine Fabre considera que el esoterismo es un constructo intelectual, histórico-cultural propio de Occidente europeo, que es aplicable a partir del Renacimiento hasta nuestros días y que articula corrientes similares y vinculadas entre sí, como la astrología, la alquimia, el hermetismo, el gnosticismo y la teosofía, ¿no? Este constructo va a brevar de tres fuentes, que va a ser las religiones monoteístas de Occidente, el cristianismo, el judaísmo y el islam, y por una parte, después el helenismo de Alejandría de los siglos II y III antes de Cristo, y después del neoplatonismo, ¿no? La conjunción de estos tres elementos va a ubicar un corpus cultural al que vamos a hacer referencia y que puede transitar desde las expresiones más cultas hasta las más populares. Y por último, va a haber 6 características del fenómeno esotérico, ¿no? Vamos a encontrar la correspondencia, donde hay analogía entre órdenes distintos que mueven al universo, una naturaleza viva, el cosmos y la naturaleza se consideran con vida en todas sus partes. Va a estar mediado por la imaginación, o va a haber una mediación donde la imaginación va a tener un papel muy importante. En este sentido, como ya nos platicaba la doctora Antonia en la sesión pasada, la imaginación se considera una facultad humana por excelencia sobre la razón, aunque no la descarta, ¿no? Y se vincula mucho a la intuición. Va a venir una transmutación que será una metamorfosis interna del sujeto a partir de la gnosis, y después vendrá la concordancia de las tradiciones religiosas a partir de similitudes estructurales. Por último vendrá la transmisión de maestro a alumno. Esta es una cuestión muy sintética, pero me parece que es como importante para que nos vayamos vayamos conociendo la propuesta. Entonces, yo soy consciente que existe desde que salió el texto de Antoine Fabre hasta la fecha una serie de discusiones sobre si es viable o no, o válida o no, la propuesta de Fabre para el periodo que viene del Renacimiento hasta nuestros días. Pero en el caso que yo trabajo, que es el esoterismo de entre el siglo XIX y el siglo XX, considero que esta herramienta dota de elementos muy importantes para explicarlo, ¿no? Primero porque ayuda a diferenciar al esoterismo de otros fenómenos, ¿no? Y después porque puede ser una herramienta heurística que nos permita conocer la expresión del esoterismo en cada momento histórico en particular, ¿no? Y bueno, quisiera recuperar una idea que vertió Guadalupe en la sesión pasada, donde ella decía que el esoterismo acompaña a la modernidad, ¿no? Desde el siglo XVI hasta nuestros días, ¿no? Y a mí me gustaría añadir que en el caso que nos ocupa, que es en el tránsito del siglo XIX al XX, el esoterismo se convierte en una expresión muy particular de la modernidad, en las que corrientes como el espiritismo y la teosofía se van a convertir en las corrientes más relevantes por lo siguiente. Cuando hablamos que el esoterismo acompaña el despliegue de la modernidad, y en el caso del siglo XIX-XX se va a configurar a partir de distintas variables, como serán el despliegue del capitalismo y sus configuraciones geopolíticas en ese momento histórico, es decir, con el imperialismo. Va a haber un surgimiento de nuevas dinámicas de movilidad del capitalismo, habrá una circulación de bienes, mercancías y personas en tiempos más cortos,
Habrá una circulación de impresos, por supuesto, y en este caso va a haber el surgimiento de nuevos actores sociales, como por ejemplo obreros, estudiantes, campesinos, mujeres y algunos grupos o pueblos originarios dentro del espacio público que pugnarán por sociedades más democráticas y además van a tener como un escenario ciudades que se van urbanizando y que se van configurando como espacios de masas. Entonces, usualmente se considera que el esoterismo en América Latina ayuda a la secularización de las sociedades latinoamericanas, ¿no? Pero no se ha reparado en que en este periodo el esoterismo también constituye un movimiento de doble afirmación. Por un lado, no solo permite la secularización de las sociedades al entrar en franca confrontación con la Iglesia católica en este caso, sino que también va a proponer un reencantamiento del mundo al confrontarse con la ciencia. Es decir, se dota de un carácter sacro, espacios y nociones que en sí mismos se consideraban seculares y racionales, y al mismo tiempo va a dar una explicación racional a los fenómenos espirituales, ¿no? Esto va a ser muy importante porque el esoterismo, en este caso las corrientes, el espiritismo y la teosofía, van a hacer una síntesis de lo espiritual y lo material. Aquí, contrario a lo que plantean, por ejemplo, Casaús, Iredes y esta chica Regina Fuentes, ellos ubican a la teosofía en este caso, o a todas estas corrientes como si fueran solamente propuestas espiritualistas, ¿no? Y en realidad, cuando uno hace una lectura mezclando variables, uno se da cuenta de que lo que está proponiendo el esoterismo del tránsito del 19 al 20 es una síntesis de lo espiritual y lo material. Y en este sentido, por eso vamos a encontrar al espiritismo y a la teosofía discutiendo con la ciencia, discutiendo o más bien insertándose en discursos políticos, no solo como un tópico de la literatura o del arte, ¿no? Sino también como formas de expresiones muy concretas. Entonces, esta síntesis de lo espiritual y lo material van a tener dos expresiones. Por un lado, vamos a tener un movimiento orgánico, ¿no? En este sentido, ahí es donde entra la variable de Esteban Rodríguez cuando lo caracteriza como un movimiento transnacional. ¿A qué no se refiere con eso? La teosofía y el espiritismo son corrientes que surgen prácticamente las dos en Estados Unidos y que van a tener un recorrido entre Europa y Asia, y a partir de ahí se van a conformar como organizaciones, ¿no? Un poco lo que decía hace rato Miguel Hueso Misco en la charla Inter, ciertamente tienen esa dinámica transnacional, ¿no? En el caso del espiritismo, por ejemplo, surgen las primeras noticias en Nueva York, ¿no? Y después empieza como a circular la información, va a tener su construcción, ¿cómo decirlo? Teórica en Francia, y de ahí se va a empezar a diseminar por el mundo en organizaciones y en diálogo específicamente con la ciencia, pero no únicamente, ¿no? En el caso de la teosofía, por ejemplo, van a ser la primera sociedad, bueno, la sociedad teosófica en 1875, igual en Nueva York, y de ahí va a viajar a la India, se va a establecer ahí, pero la semilla está puesta y entonces van a empezar a diseminarse, ¿no? Por el resto del mundo. Entonces, esa va a ser por el movimiento orgánico, y después también va a haber una narrativa modernizadora, ¿no? Donde no necesariamente va a tener que existir o alguien ser parte del movimiento teosófico o de una organización espírita para poder recibir los valores y el imaginario de la teosofía y del espiritismo y en general del esoterismo, ¿no? Entonces, eso me parece como muy, muy importante porque, porque así nos podemos explicar una complejidad, más bien un panorama muy complejo de cómo se va a presentar el esoterismo en América Latina. Bueno,
En el caso de América Latina, al igual que que en Estados Unidos y en Europa, surge porque, más bien surge como una crítica a la ortodoxia religiosa y científica que se centraba en una visión materialista y que sostenía a gobiernos autoritarios y a las oligarquías de la región, ¿no? Ciertamente, también fueron recibidas porque completaron las demandas de los grupos liberales latinoamericanos que, buscando insertarse en la lógica del progreso, consideraron a la democracia, la ciencia y nuevos valores como pilares fundamentales de un despliegue histórico. Además, coincidieron con elementos previos como visiones del mundo que existían, más bien visiones animistas del mundo que existían en los pueblos originarios y en los grupos africanos que llegaron a América durante la conquista y la colonia, y de procesos como una visión laica de la vida pública, del liberalismo, la presencia del discurso positivista como un discurso científico válido, la consolidación de interpretaciones del cristianismo o nuevas interpretaciones del cristianismo, como lo va a ser el protestantismo, la fuerza que tomó el modernismo como movimiento artístico y literario, ¿no? Pero también como movimiento político, y la propagación de sociabilidades modernas a través de organizaciones como la masonería, pero no únicamente, porque también van a estar muy presentes nuevas organizaciones como lo serán los ateneos, las asociaciones de historia, las asociaciones de geografía, ¿no? Donde este discurso, o más bien esta narrativa, donde va penetrando los valores y el imaginario esotérico, van a tener una importante recepción. Es importante señalar también que tanto el espiritismo como la teosofía se van a instalar de forma escalonada en América Latina. ¿A qué me refiero con eso? No es que las dos lleguen al mismo tiempo, ¿no? Primero va a llegar el espiritismo, pero va a encontrar ya un camino muy recorrido y abierto por la masonería. Y después el espiritismo va a abrir un poco más el espacio para que la teosofía se instale, y a partir de ese momento va a haber una pluralidad de organizaciones que hasta la fecha no terminamos de conocer, ¿no? Y esto es muy importante porque no solo se van a establecer la sociedad teosófica o alguna organización espírita, ¿no? Sino que va a haber incluso interpretaciones muy locales del espiritismo y de la masonería, construyendo escuelas propiamente latinoamericanas, ¿no? Después hay una relación entre corrientes esotéricas, esto que les decía, ¿no? Esta idea de cómo se van instalando a partir de que ya está la masonería, después el espiritismo y después la teosofía, va a haber una dinámica propia entre ellos, ¿no? O sea, no es que lleguen y sean lo mismo y se establezcan a partir de los mismos valores y los mismos principios, ¿no? Todo lo contrario, esta relación entre espiritismo y teosofía se va a caracterizar por ser dinámica, ¿no? Y en algunas ocasiones va a haber una abierta oposición por cuestiones doctrinales o por espacios, ¿no? Incluso es muy interesante, en el caso de México, hemos encontrado, por ejemplo, que va a haber una pugna en los años 20 entre el espiritismo, entre las organizaciones espíritas que se vienen consolidando desde 1900 con nuevas escuelas espiritistas, como va a ser la de Joaquín Trincado, la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Entonces, no podemos hablar de un movimiento ocultista homogéneo, perdón, esotérico homogéneo en América Latina. Entonces, esto nos habla de una pluralidad, ¿no? De formas de existir en el... perdón, es que estoy viendo el tiempo y ya me pasé bastante. Bueno, una forma de existir dentro del campo esotérico latinoamericano, ¿no? Mi compañera Anaí y yo hemos estado trabajando en un modelo de sujetos, ¿no? Para un poco complejizar de qué estamos hablando cuando estamos hablando de que alguien se asume como militante de la teosofía o militante del espiritismo, del rosacrucismo y así. Y bueno, tenemos una tipología de 3 sujetos, ¿no? Donde diferenciamos de aquel que vive propiamente el esoterismo, o más bien
sí, el esoterismo como una forma de vida de aquel que lo vive de una forma hermética o de aquel que solamente ve en el esoterismo un objeto de estudio. Voy a pasar rápido porque ya llevo tiempo y voy a la parte de la red, ¿no? Yo estoy considerando que una red es un conjunto de relaciones efectivas, y esto es muy importante, entre personas u organizaciones estructuradas en un espacio y una temporalidad determinadas con un objetivo particular. Los vínculos que van a componer esta red pueden ser relaciones personales efectivas más o menos duraderas de parentesco, amistad o patronazgo. Y pueden ser también confesionales, y lo más importante es que a partir de estos intercambios va a haber colaboración y conflictos, ¿no? Y se van a configurar a través de ello facciones, grupos o redes en el campo social y político. Entonces, me gustaría plantear dos tipos de ejemplo de una red, o más bien de dos redes, en cada una de las expresiones del esoterismo en América Latina. Y esta primera parte que les presento es de la teosofía, de la sociedad teosófica que ha trabajado Esteban. Por cierto, Esteban, tome esto de tu trabajo, pero bueno, eso es para explicar más o menos que esto es una red teosófica, ¿no? En este texto de Esteban, que ya les mencionaba, es muy importante porque aquí nos damos cuenta de que Esteban nos va a explicar cómo funcionaron los vínculos de forma efectiva para conseguir un objetivo claro: fundar y consolidar la sociedad teosófica en Centroamérica y Colombia. Aquí Esteban lo que nos está presentando son dos momentos de construcción de la red de logias teosóficas en Centroamérica, ¿no? Primero, y siempre teniendo como punto de partida a la logia viria, ¿no? Y a partir de ahí, cómo se va a diseminar por Nicaragua, por El Salvador, por Honduras, ¿no? Guatemala y Colombia, ¿no? Esto, de 1904 a 29, vemos una configuración muy, de alguna forma simple, comparándola con la que se va a dar de 1930 a 1941, ¿no? Donde Viria sigue siendo el centro, pero se va articulando de distintas formas. Esto me parece muy importante porque aquí lo que está planteándonos Esteban es que en realidad cuando hay un objetivo existe una construcción de una red muy importante, ¿no? La segunda que yo les quería presentar es esta. Esta red yo la hice a través de las lecturas que hice de Debes Valdés y de Marta Elena Casaús y de todos aquellos que hablaron de que existe una red esotérica entre Vasconcelos y Sandino. Y si ustedes se dan cuenta, en esta red no hay como una estructura muy clara más que la que se estructura en torno a Vasconcelos, ¿no? Vasconcelos con dos niveles donde va a haber una vinculación con Francisco y Madero va a tener sus vínculos con Rogelio Fernández Well, con Heller, y en una expresión latinoamericana, por decirlo de alguna forma, Vasconcelos se va a vincular con Aya de la Torre, con Mistral, con Eleodoro Valle, con Salomón de la Cerva, con Waldo Espina, ¿no? Con Pedro Enrique Azuraña, pero en realidad no hay ningún objetivo en esta red, ¿no? Eso me parece como muy importante para decir, bueno, y entonces, ¿cómo fue que se estructuraron estas redes, ¿no? ¿Existe en realidad una red que vincule a Vasconcelos con Sandino, o qué es lo que nos presentan nuestros autores? Creo que, no sé por qué, vale, sí. Yo en la investigación que he hecho, que tiende como un poco a rearticular esta red, yo me encontré que justamente lo que estos autores nos presentan, Debes, Melgar y Martelena Casaús, nos presentan más bien un panorama de todos aquellos intelectuales, políticos y artistas que tuvieron algún contacto o pensaron a partir de, pero que no tuvieron, que pensaron a partir de la teosofía y el espiritismo, pero no hay ningún objetivo muy particular, ¿no? Entonces, a la tarea que yo me di fue de decir, bueno, y entonces, ¿qué pensaban ellos, no? O sea,
Para mí, esta red se constituye a partir de una idea trascendental de América, ¿no? Donde ellos van a ver al mito como fundamento y el mito los va a llevar a categorías o tópicos como la belleza, la armonía o la verdad, ¿no? Los va a hacer plantear la existencia de la Atlántida, van a pensar América como utopía y van a recuperar la idea de la Atlántida y el espíritu y van a pensar en que en América se puede regenerar, bueno, no regenerar, ¿no? Pero sí es una posición, América se ve como un espacio donde Occidente puede tener una nueva oportunidad cultural frente a un contexto de guerras mundiales, ¿no? Y después van a percibir a la educación como transmutación. La educación es el espacio a partir del cual se va a poder llevar a cabo esa transmutación, ¿no? Del individuo con lo divino para llegar a la verdad, a la belleza y a la armonía, pero también se va a plantear como una acción política en tanto se van a presentar estos personajes como héroes, mártires y mesías, ¿no? Y van a plantear un telurismo, ¿no? En donde la naturaleza va a tener una, ¿cómo decirlo? Una recepción muy importante en el hombre y a partir de eso se va a ir configurando una forma muy particular de ser. Entonces, bueno, entre los esto yo lo hice hace unos 2 años, este registro de intelectuales, artistas y literarios, políticos, científicos, pero esto se abre porque si pensamos en el esoterismo como una narrativa modernizadora, nos vamos a dar cuenta de que va a haber muchos autores que no van a ser ajenos a este tipo de valores, ¿no? De imaginarios y de objetivos, ¿no? Por ejemplo, es muy interesante el caso de Vasconcelos, porque Vasconcelos, su famosa raza cósmica, empieza planteando la idea de la Atlántida, pero no la idea de la Atlántida como un mito, bueno, sí, como un mito, pero como un presupuesto científico, que obviamente a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que era más mito que un hecho real, pero Vasconcelos va a partir de la Atlántida pensando en que fue el antecedente de América y que es América en ese sentido la que tiene que recibir a la cultura occidental para poder transitar a un siguiente momento. Entonces, no sé si tengo tiempo o aquí lo dejo, porque quería plantear mi idea de red, pero creo que ya estoy sobre el tiempo. Pero yo creo que puedes tomarte un tiempo como para redondear, ¿sí? Vale, Hasta 5 para las 5, hasta las 5. vale. Entonces, yo propongo una idea de red trascendente, pero esta red no se da en el vacío, ¿no? Se da en un espacio y en un momento histórico. Entonces, para mí esta red se va a dar en dos espacios que va a ser México y Centroamérica. ¿Por qué? Porque en ese momento son los países más inestables con una presencia o una amenaza de presencia de Estados Unidos muy importante, donde van a intentar contrarrestar esa premisa de que Estados Unidos es el pueblo elegido, reelaborando una viabilidad del proyecto unión de América Latina, ¿no? Entonces, en esta red vamos a encontrar todo tipo de sujetos, ¿no? Va a haber sujetos esotéricos, es decir, que van a tener en la cabeza una idea muy, ¿cómo decirlo? Mm, 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 o sea, donde es viable alcanzar a la totalidad, la verdad, a Dios, ¿no? A través de la acción. Y va a haber esoteristas también, ¿no? O sea, aquellos que se van a beneficiar de una visión hermética del esoterismo y va a haber gente que van a ser esoterólogos y que esta red sí vincula a Sandino y a Vasconcelos, pero ¿cómo las vincula? Y esto va a ser muy interesante porque hay muchos mediadores y hay un tiempo muy, muy largo, ¿no? Más o menos.
cuando yo les digo que hay una narrativa modernizadora esotérica, les estoy planteando que se está pensando científicamente, políticamente, y que incluso se está pensando que la poesía es una forma de construir y transmitir el conocimiento, y esta va a ser una de las bases de los Ateneos de Centroamérica, ¿no? Los imaginarios y la narrativa esotérica van a estar muy presentes, y una de las cosas muy importantes es que se va a ver a la solidaridad como un valor humanista. Y en ese sentido, el momento más importante en el cual todo esto se va a vincular, todos estos vínculos que obviamente para mí quienes van a ser los que van a articular esta red van a ser centroamericanos, ¿no? Va a estar Rafael Heliodoro Valle, va a estar Froilán Turcios, Salomón de la Selva, Toño Salazar, una serie de centroamericanos que llegaron a México, ¿no? A construir sus carreras, ¿no? Un recorrido profesional. Realmente la solidaridad con Sandino en los años 20, a finales de los 20, ¿no? Y eso se va a ver muy, muy reflejado en la narrativa que van a construir a partir de lo épico, lo mártir, la idea de una unidad americana, ¿no? Esta idea de pelea entre la raza latina y la raza sajona, y eso me dejo aquí para saber sus dudas. A mí vendrían muy bien saber qué piensan sobre esto y esta propuesta. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias, Alejandra, por la propuesta, por la profundidad, la dedicación, por todo lo aportado. Escuchamos sus preguntas, las pueden derivar a la caja del chat, o bien la pueden, como no somos tantos, las podrían hacer verbalmente, pero les solicito encarecidamente que hagan una pregunta y no otra ponencia, que las preguntas sean breves. No sé si mi conexión está mala. Yo. Sí, por favor. Marcelo, ¿me Sí, Macarena. ¿Me Sí, así yo te escucho, sí. Sí. No, si nadie va a preguntar, bueno, hola Alejandra. ¿Sí? Ya, que está medio mala mi conexión. Alejandra, muchas gracias por tu presentación, bueno, súper iluminadora para nosotros acá en Chile, como que estos estudios. Por lo mismo me gustaría preguntarte cómo si está ahí al alcance o tuviste que empezar a buscar demasiado en publicaciones periódicas, o si esto era como bastante mainstream, ¿no? Porque en el caso de Chile, bueno, con Marcelo hablaremos después, es complicado ponerse a buscar todo esto, ¿no? Estas redes y toda esta lectura sobre el esoterismo. Aparece más desde la literatura, la ficción, poesía, arte, ¿no? Pero lo que tú hablas es como una red mucho más establecida. Y eso, quería saber cómo había sido la búsqueda de archivo y todo eso. Híjole, la búsqueda ha sido bien complicada, ¿no? Yo inicialmente inicié con Sandino, y porque mi trabajo de maestría fue sobre la solidaridad con Sandino en los 20s, y hubo una parte de ese trabajo de archivo que hice en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, que quedó ahí, que era la parte más espiritual de Sandino, ¿no? Y que parecía que ya estaba ahí. Pero todas las lecturas, o sea, primero todo el material que hay de Sandino y todo lo que implica trabajar un personaje como Sandino ya casi con una historia bien establecida y que nadie pues puede llegar a cuestionar, ¿no? Y después, pues buscando, o sea, buscando espacios donde me explicaran qué era esto que yo
estaba trabajando, y ahí pues el doctor Chávez fue y pues explicarme de qué iba esto, y pues ahí, ¿no? Buscando como los textos más importantes de cada autor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vasconcelos, ya teniendo como esa estructura de qué era el esoterismo, si era orientalismo o no, eh, pues uno dándose cuenta de que hay o sea, los textos originales son la fuente más importante, ¿no? En ese caso. Un poco también por todo lo que implica, como es un campo que no se ha trabajado y, por ejemplo, carecemos de una historia general de la teosofía o del espiritismo en América Latina, pues es como ir juntando pedacitos, ¿no? Y ver pues todo lo que se ha escrito, cómo van teniendo alguna serie de, pues, de coincidencias, ¿no? De cuestiones que sí coinciden, pero no coinciden, ¿no? Datos que de repente no son ciertos, ¿no? Por ejemplo, Esteban, que en algún momento en ese texto de redes centroamericanas y colombianas, de fin dice, ¿no? O sea, hay cosas que no son, o sea, que no son así, ¿no? Por ejemplo, él señala en su texto que García Monge, el editor costarricense, no era ni teósofo, ¿no? O sea, él solamente editaba textos teosóficos, ¿no? Entonces, esto supone como un trabajo que no se ha agotado y que es muy abrumador, y que las fuentes todas están desperdigadas, ¿no? Están muy, muy desperdigadas. Por eso como concentrarse en personajes muy particulares sirvió, ¿no? Sirvió para ir construyendo Para ese articular la red, panorama. claro, perdón, como nodos de esa red, ¿no? Tú fuiste ubicando ahí, Sí, claro. a mí lo que me llamó, o más bien en lo que me centré fue en esa relación Sandino-Vasconcelos, ¿no? Que siempre es como muy, muy presente. Y en realidad Sandino y Vasconcelos nunca se conocieron, nunca se escribieron, nunca tuvieron nada que ver, pero sí había toda una serie de elementos que los hacía coincidir, ¿no? O sea, y uno de los elementos que lo hacen coincidir es la narrativa esotérica. Hay otras preguntas y por lo que leo son preguntas que no las podré agrupar porque cada una de ellas es muy potente. Entonces, a ver si puedes responderlas o comentarlas un poco, Alejandra, más o menos breve, para alcanzar a responder por lo menos estas tres que están ya planteadas. La primera, Oscar, te pregunta, mencionas que en esa red hubo esoterólogos que vieron la teosofía como un objeto de estudio. ¿Podrías darnos algunos nombres? Gracias y felicidades. Bueno, como tal, hubo varios, ¿no? Uno de los más que a mí me llaman mucho la atención es Fernando Ortiz, ¿no? Fernando Ortiz que estudió no solo o más bien desde la propuesta del Lombroso al espiritismo en Cuba, ¿no? Y a partir de ahí empezó a decir, o sea, como hacer su estudio sobre la criminalidad en Cuba, ¿no? Tomando como referencia la cuestión del espiritismo. Pero, por ejemplo, el doctor Chávez tiene varios trabajos donde hace referencia a los trabajos de Fernández Güell, ¿no? De Rogelio Fernández Güell, que él, además de ser espiritista, fue uno de los divulgadores más importantes del espiritismo en México, en Costa Rica y en España. Vale. Nuestra colega, la profesora y antropóloga Claudia Rojas, pregunta, muchas gracias por el excelente trabajo de Alejandra. ¿Es posible identificar cómo el etos cultural local marca la sociedad teosófica en cada país? En el caso de Chile, tengo entendido que la sociedad teosófica obtiene su personalidad jurídica en 1922, pero me imagino que los antecedentes son mucho más antiguos. Sé que no es parte del universo de estudio, pero ¿tendrás algún antecedente al respecto? Ahí quien podría ayudarle mucho sería Esteban,
el doctor Chávez y hay un chico cubano, compañero que se llama Andrés Rivero, que trabaja la Sociedad Teosófica Cubana. Y si hay un etos cultural local, yo diría que una de las cosas que marca la sociedad teosófica en América Latina es su relación con España, ¿no? O sea, muchos de los que fundaron a la sociedad teosófica, por ejemplo, en Costa Rica, ya lo dirá Esteban, fueron españoles, en Cuba fueron españoles, en México los españoles estuvieron muy involucrados, ¿no? Fueron ellos los primeros que empezaron a traducir los textos teosóficos en español, entonces ese sería como uno de los rasgos más importantes, ¿no? Bueno, esa sería mi respuesta. Vale, el colega Miguel Hueso dice, ¿cómo concurre el pensamiento fascista en la configuración del campo esotérico? Pensando en Vasconcelos, por ejemplo. Bueno, en el caso de Vasconcelos, eso es como muy interesante. Yo creo que en el caso de Vasconcelos, por ejemplo, Vasconcelos nunca fue miembro de la Sociedad Teosófica, nunca, de hecho siempre tuvo mucha reticencia a la Sociedad Teosófica, no a la teosofía, ¿no? O sea, cuando uno lee estudios indostánicos o lee indología o la raza cósmica, uno se da cuenta de que está dialogando constantemente con la teosofía y es un diálogo no explícito, ¿no? Aunque utiliza mucho los presupuestos teosóficos, pero además el imaginario esotérico. Entonces ahí a mí me parece que de Vasconcelos es bien evidente que su lectura de la sociedad siempre va a ser muy o sea, va a buscar la armonía, ¿no? Y eso va a ser una característica muy particular de su política educativa. Todos en esa política educativa tenemos un lugar, ¿no? Y está muy reflejada también en los murales de Rivera de esos años. La vertiente fascista o, no sé, conservadora de Vasconcelos no radica en su catolicismo, ¿no? Como se ha querido ver. Yo creo que radica en esta visión del mundo donde hay jerarquías, ¿no? Y donde es muy importante la idea, y él lo dice en uno de los textos, creo que es en Indología, donde él dice, lo que él pretende es una eugenesia cultural, ¿no? Donde lo más importante va a ser que a partir de la expansión del conocimiento se pueda dar la selección de los mejores hombres y mujeres, ¿no? Él no está pensando en una idea de mejorar racialmente al mexicano en este caso, o al latinoamericano, ¿no? Él está pensando más bien como en una idea de evolución intelectual. Entonces, sí, ¿cómo explicar esta idea o esta posición de Vasconcelos? A mí me parece que Vasconcelos siempre fue una persona que pensaba la sociedad jerárquicamente y que a partir de ahí planteamientos como los teosóficos le ayudan a justificar ese pensamiento. Vale, hay otra pregunta, Alejandra, a la que le voy a hacer una pequeña introducción, digamos, y es el tema de Gabriela Mistral. ¿Podrías, dentro de lo posible, dar algunos datos, una mayor expresión sobre Gabriela Mistral en la teosofía, digamos, o lo que tú mencionaste? Y mi introducción iba al hecho anecdótico, si ustedes quieren, que para las personas de mi generación, Gabriela Mistral es un personaje que a partir de su construcción histórica ha ido evolucionando muchísimo, digamos. O sea, hemos pasado toda una serie de tránsito desde la humilde maestra rural, sacrosanta y católica, a la mujer lesbiana, que vive su lesbianismo en forma bastante poderosa, bastante potente, por lo menos en el ámbito doméstico, digamos. Entonces, Gabriela Mistral es una figura muy visitada,
muy importante además, ¿cierto? La premio Nobel, sin duda, muchos otros méritos, pero que reverbera en muchos espacios hoy día en la actualidad, en muchos más espacios de los que alguna vez pensamos que podría llegar a hacer eco la figura de Gabriela. Entonces, Gabriela como teósofa, yo creo que es algo súper interesante, si tú nos puedes comentar algo más. Bueno, primero, antes que dar mi respuesta, yo les recomiendo mucho un ciclo de charlas que se hicieron el año pasado, que organizó Breno Donoso de la Universidad Católica de Chile, que se llama Los Esplendores, ¿no? Y ahí hacen un recorrido de la obra de Gabriela Mistral con este tipo de tintes que también lo siguen tratando desde la espiritualidad. Entonces, les recomiendo muchísimo, véanlo, están en YouTube, ¿no? Son muy, muy lindos. Y una de esas charlas tiene que ver con Gabriela Mistral y su vínculo con la masonería. Y quienes decían, bueno, había quienes decían que el primer acercamiento de Gabriela Mistral con la teosofía fue a partir de la masonería y de un masón que se llamó Bernardo Sandón, ¿no? Y que él fue quien abrió a Mistral la biblioteca de la Logia de La Serena, ¿no? Y a partir de ahí Gabriela Mistral se empapa, ¿no? De todo tipo de lecturas, ¿no? Esotéricas y no esotéricas. Ahí en esas charlas, yo les repito lo que pasó en esas charlas, ¿no? Lo que decían era que Mistral sí formó parte de la sociedad teosófica, pero ya en otra parte, como en el norte de Chile, cuando estuvo en el norte de Chile. Entonces, la lectura teosófica bueno, además aparte hay una editora que se llama Gladys González, no sé si la conozcan, que se llama su editorial Los Libros del Cardo, donde ella edita unos textos, incluso hay como cartas astrales. Puse el link ahí. Sí. Iniciática astral y precursora. Iniciática astral y precursora, sí. Donde vienen algunas cartas astrales de Mistral. Está, ¿no?, la carta astral y están cartas de ella. Perdón que me meta, pero es que el libro no, por favor. lo leí entero y todo, y yo invité a Gladys a hablar a mi universidad el año pasado. Entonces, hay cosas interesantes, por ejemplo, del el link que tiene Mistral con otras teósofas o preocupadas por lo espiritual como Iris, Inés Echeverría de Larraín, que era, voy a hablar un poco de eso, ella era espiritista, pero también teósofa, y también algunas de ese grupo después son cercanas al rosacrucianismo, a la vertiente que hay en Chile, ¿no? Y Mistral también, por ejemplo, Gladys pone ahí las listas de libros que ella mandaba a pedir, Mistral, y ahí están, por ejemplo, Annie Besant, ¿no? Libros del Bhagavad Gita, muchas cartas sobre yoga y después sobre alimentación naturista también. Sí, también la antología de la pollera está buenísima, sí, Toda culpa es un misterio, porque también tiene unos poemas que son súper, unos poemas que justamente aluden a toda esa idea de trance, meditación. Y también en el diario, el que le interesen los diarios íntimos, que no sé cómo, el diario cuando habla sobre Yin Yin, porque ella tiene, después de la muerte de Yin Yin, ella tiene muchas alucinaciones y muchas preguntas de cómo contactarse con el más allá a raíz de la muerte de Yin Yin, después de esa estadía en Brasil también, ¿no? Eso también le da otro influjo a Mistral. Sí, bueno, ustedes saben más que yo de Mistral, ¿no? Pero sí, tiene que ver se vincula con esa red, ¿no? Pero no de la forma en la que nos han planteado este tipo de autores, ¿no? A mí, por ejemplo, lo que me llamó mucho la atención cuando estudié a Sandino la vez pasada era que no había ninguna conexión entre Sandino y Mistral, ¿no? Más que unas cartitas por ahí, pero pues que eso no te dice mucho de que sea una acción efectiva, solamente será como a partir de ciertos editores que van elaborando imaginarios, ¿no? Muy particulares, donde es muy importante la idea del héroe, ¿no? La del héroe, el mártir que se arroja, y un poco en alguna reunión, sesión de nuestro seminario al inicio, cuando empezaba, que
que yo les planteaba que el asesinato de Sandino iba a ser como obvio porque Sandino ya traía toda esta estructura de la gnosis, ¿no? De cómo vincularse con el todo y era como arrojarse prácticamente a la muerte, ¿no? Entonces, porque ya venía toda una construcción épica donde intelectuales como Gabriela Mistral abonaron, ¿no? A construir una imagen muy, muy santificada, martirológica de Sandino. Bueno, ¿alguna última intervención o comentario? Sí, oye, les agradezco mucho los comentarios, la profesora y poeta Macarena Ursúa, que nos va a acompañar más adelante, posteó el link del libro que se mencionó, lo que va enriqueciendo, y ustedes mismos, Cris, el doctor José Ricardo Chávez, están alimentando esa conversación que sigue nutriendo todo esto. Bueno, muchas gracias a todos, todas y todes. Alejandra, te felicito por la ponencia, que estoy seguro que es muy significativa para los chilenos porque plantea muchas claves, abre el panorama, nos muestra ciertas formas de trabajo que son estimulantes, que son un camino a seguir y que se suman a lo que ya nos expuso la doctora Guadalupe Antonia Domínguez y que siguen enriqueciendo este espacio que vamos construyendo entre todos y todas y todes, y al que están invitados para el próximo jueves a las 4 de la tarde, tomando como 4 de la tarde de Chile, la hora de la referencia. Siempre insisto en agradecer al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y al SECLA de la Universidad de Chile. Alejandra, unas palabras para cerrar. Estás muteada, yo creo. Ale. Ya, perdón. No, decía que muchas gracias muchas gracias a todos. Espero que no haya sido tan enredado. Son muchas cosas que se quedaron ahí. Yo la verdad estoy muy nerviosa todavía porque intentaba ser clara, pero quedaron muchas cosas ahí que ojalá en algún momento tengamos oportunidad de seguir platicando. Vale. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a quedar aquí. Hasta luego. Muchas gracias por asistir, por vuestro Hasta luego, muchas interés, vuestra gracias. presencia. Hasta luego, gracias Adiós, a gracias. todos. Muchas Bye. gracias a todos, todas. Bye.